lo que conlleva la cuestión de las clases en líneas ha sido complicado. El hecho de aprender a manejar una plataforma y tener clases en línea no ha sido lo más fácil ni para ustedes ni para los maestros. Y eso sí, es muy importante que ustedes sepan que ustedes están en tercer año de secundaria y que les ha tocado una etapa muy difícil en cuanto a la parte de adquisición de conocimientos, más para aquellos que pretenden hacer un examen Comipems, porque pues primero no estar en las aulas al finalizar el ciclo escolar pasado y después tener que terminar o empezar su ciclo escolar de manera online y tener que presentar un examen que les va a evaluar netamente y únicamente conocimientos. Déjenme les platico algo en ese sentido. Ustedes, lo más probable es que cuando menos el siguiente trimestre, enero, febrero, marzo, sigan tomando clases en línea. Eso es lo más probable. Y pues por ahí en cuanto a los esquemas de vacunación en la parte de COVID-19, lo más seguro también es que decidan las autoridades muy probablemente cerrar el ciclo escolar en línea. Entonces, imagínense, ¿no? Todo lo que de pronto empieza uno a complicarse porque no es lo mismo estar en línea que estar de manera presencial. Sin embargo, bueno, pues este es un reto para todos ustedes, para todos nosotros como maestros, y la idea es que tengan la mayor cantidad de elementos posibles para poder enfrentar su examen Comipems. Muy bien, pues vamos a pasar a la parte de la clase del día de hoy. Por favor, saquen su cuaderno. Van a anotar en su cuaderno como título Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por favor, vamos a colocar lo siguiente. Ahorita se los voy a presentar. Nos quedamos la clase pasada con la información de Yokoi Kenji, ¿verdad? Y cómo los japoneses, el primer mito es que no son inteligentes, son disciplinados. El segundo mito, que no son karatecas. Y el tercer mito, que no son ricos, ¿verdad? Que por aquí creo que nos faltó un poquito de información de ese video, pero lo voy a retomar más adelante. Bien, ustedes tienen en pantalla la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las referencias a las libertades. Y habla de una primera esfera. Ustedes la van a colocar en su cuaderno. Son los derechos civiles. El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse solidariamente entre sí. El artículo 1 de los derechos civiles, más bien todos estos artículos que estamos viendo en pantalla, los tienen que colocar en su apunte, por favor. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y deben comportarse solidariamente entre sí. Ok, entonces, ese primer artículo habla precisamente de esta libertad que tienen los seres humanos, esta igualdad y esta dignidad que les da estos derechos, esta Declaración de los Derechos Humanos.
Y fíjense bien, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, pues salvo para aquellas personas que tengan o que hayan cometido algún delito, ¿no? Entonces, imagínense este primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo número 2 dice: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna. Por eso es que muchas personas buscan a los derechos humanos como parte de garantizar que tengan el mismo trato, que tengan un trato digno, que tengan un trato justo, porque ante estos derechos y ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos tenemos las mismas garantías, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por ahí háganme una notita a un lado. Les voy a poner, por favor, el artículo cuarto constitucional. El artículo cuarto constitucional, por favor, lo van a anotar. Déjenme nada más que abra este artículo cuarto. Lo primerito que deben de anotar del artículo cuarto es que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Dice también que tenemos derecho a decidir el número de hijos y el espaciamiento entre ellos. El artículo cuarto constitucional dice que tenemos derecho a decidir sobre el número de hijos y el espaciamiento entre ellos. También habla el artículo cuarto del derecho a la protección a la salud. Y el derecho a la vivienda. Imagínense cuántas cosas salen del artículo cuarto constitucional. Voy con otro artículo importantísimo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo séptimo constitucional. Por cierto, una pregunta. ¿En la Constitución Política está prohibida la esclavitud? Sí, ¿verdad? Sí, sí está prohibida. Súper importante Sí. que lo tengan bien presente. El artículo séptimo habla de la libertad
de expresión y la libertad de prensa. ¿Listo? Entonces, estos son los que vamos a ahorita a anexar a los que estamos viendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Déjenme ver si eh, hay algún otro que podamos encuadrar en estos derechos humanos. Por supuesto, otro de los más importantes está el artículo 3 de la Constitución Política, que habla de qué, muchachos. ¿Alguien sabe? Que tenemos derecho a la libertad. No, acuérdense que el artículo 3 habla de la educación. Es el derecho a la educación, la obligatoriedad de la educación básica, es decir, primaria, secundaria y preparatoria. Bien, el artículo 3 de estos derechos civiles de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces, creo que empata mucho con lo que estuvimos ahorita platicando de la Constitución Política. El artículo 4 dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, y eso también lo empata la Constitución de nuestro país. El artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Y entonces esto evita que alguien pueda entrar en tu domicilio y pueda violentar estos derechos. Ni siquiera las autoridades, porque para ello tiene que tener una orden de cateo, una orden para poder entrar a tu domicilio. Tú no puedes ser molestado en tu persona o en tu domicilio si la autoridad no tiene una orden en donde pueda realmente buscarte. ¿Sale? Y no puede privarte de tu libertad a menos de que tenga una orden de aprehensión. El artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente, a salir de su país y a regresar y a elegir su residencia en el territorio de un país. Fíjense bien, derechos humanos, es decir, no pueden quitarte el derecho a poder transitar libremente por el mundo. Sin embargo, por ejemplo, el sistema cubano sí tenía una restricción para sus ciudadanos y no podían circular libremente por el mundo. Por eso se daba mucho la cuestión de que se iban y en las balsas trataban de llegar a la Florida en Estados Unidos para poder lograr su libertad. Entonces, los derechos humanos dicen, eso no puede ser posible. Tenemos el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, en donde no les prohíben la cuestión de la circulación, pero sí les prohíben, por ejemplo, el derecho a tener información de los países exteriores o del Internet. Entonces, imagínense cómo estos derechos humanos tienen que irse transformando a través del tiempo para poder solventar todas las situaciones que se pueden presentar. El artículo 16. Los hombres y las mujeres, mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos, podrán contraer matrimonio. Bueno, pues eso también lo prevé la Constitución, ¿verdad? Y finalmente, el artículo 17, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Estos son los derechos civiles más importantes enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tienen que ver con la parte de los derechos civiles, ¿vale? Hasta aquí puedo cambiar de diapositiva, puedo cambiar la imagen. Si no, hagan un screenshot, por favor, o pueden ustedes revisarlo en Classroom. Vamos con los derechos políticos. Aquí están los derechos políticos. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y eso también está enmarcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Voy despacio para que puedan ir copiando. Hoy en nuestro país afortunadamente tenemos esa libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El artículo 19 habla de que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión, sin fronteras. Ya se dieron cuenta que el artículo 7º constitucional es un derecho político y que empata con el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a las libertades de reunión y de asociación pacífica. Eso también lo contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libertad del voto. Por favor, indíquenme cómo van con los artículos. Ustedes me dicen si pasamos a los últimos. Vamos entonces con los derechos económicos, sociales y culturales. Por favor, de aquí, en el artículo 22 se lo van a colocar: toda persona tiene derecho a la seguridad social. El artículo 22 dice: toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante esfuerzo nacional y la cooperación internacional con la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y libre desarrollo de su personalidad. Solo agreguen, por favor, en esa parte la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 27 dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes. El artículo 28, no lo van a escribir, por favor. Dice, toda persona tiene derecho, el 28, por favor. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración
se haga plenamente efectivos. Acá van los otros que sí son importantes. El 23, digo, ese es importante, pero no tanto como el derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo, condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Es el artículo 23 de los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense bien, este derecho que seguramente les va a encantar. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Es un derecho humano. El artículo 26 habla de que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Artículo 29. Toda persona tiene derecho a respecto a la comunidad para desarrollarse libre y plenamente. Aquí tienen que tomar en cuenta que se enmarcan los deberes, qué es lo que tenemos que hacer. Y el artículo 30 que dice que nadie, ni un Estado, ni una asociación, ni una persona puede suprimir cualquiera de los derechos y libertades proclamados en la Declaración. Abusados porque vamos a trabajar, les voy a pedir su participación ahorita mediante el chat. Solo vamos a escribir letras, ¿eh? Ya, profe. Listo, vean. Denme un segundo. Es que no la encontraba. Ya la vi. Vamos a ver qué tal nos fue. ¿Saben de qué habla el artículo 23 constitucional? Ese no lo notamos, ¿eh? No sé. El 23, el 123, el 27 constitucional. Que son de los únicos que nos faltaron. Ok, voy a la evaluación 5 entonces. Sí, profe, yo sí sé de qué habla el 23. ¿El 23 de qué habla, Oscar? De que todas las personas tienen derecho a un trabajo. Ok, este habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad, Oscar? Ok, primer pregunta. Profe, Díganme, el primer intento en México por plasmar los derechos de los individuos es... Colóquenme en el chat la letra que crean que responde a esta pregunta. El primer intento en México por plasmar los derechos de los individuos es la Constitución del 17, me ponen. Edgar, la Constitución del 17. Ok, perfecto. Todos se irían por el inciso A, es lo que estoy viendo. Muy bien. Déjenme les platico. El primer intento
en México por plasmar los derechos de los individuos son los sentimientos de la nación. Fue un documento que redactó José María Morelos y Pavón y que pretendía abolir la esclavitud. Por eso dice que es un intento. ¿Sale? La primera constitución de nuestro país, ¿cuál fue? ¿Alguien sabe? Anótenlo por ahí. La primera constitución fue la de 1824. Muy bien, Fátima, 1824. Hubo otra constitución en el 57 y otra en el 17, que es la actual. ¿Sale? Entonces, por favor, anoten en su cuaderno que el primer intento en México por plasmar los derechos de los individuos son los sentimientos de la nación. Eso sí, anótenlo porque seguramente les va a servir. ¿Listos? Ok, Ya. para poder pasar a la siguiente pregunta. Me van a contestar mediante el chat. ¿En qué parte de la Constitución se encuentran plasmadas las garantías individuales? ¿En qué parte de la Constitución actual se encuentran plasmadas las garantías individuales? Muy bien, Alexandro, muy bien, Edgar. Del artículo 1 al 29 se plasman las garantías individuales. ¿Sale? Entonces, eso tómenlo muy en cuenta. Esa no la anoten porque creo que la tienen clara. Artículo que explícitamente dice: queda prohibida toda forma de discriminación. ¿Cuál será el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice que queda prohibida toda forma de discriminación? ¿Sabe, verdad? El quinto. Edgar me dice que el cuarto. Diego me dice que el tercero. El tercero no habla de la educación. Y el cuarto no se los dicté. Sí, ¿verdad? Tercero y cuarto entonces no pueden ser. Puede ser quinto, primero o segundo. Moisés dice que el primero, perfecto. Ana Lucía dice que el quinto. Anoten en su cuaderno, por favor, que el artículo que explícitamente dice queda prohibida toda forma de discriminación es el artículo primero. El artículo primero. Artículo que explícitamente dice queda prohibida toda forma de discriminación es el artículo primero. ¿Sale? ¿Ya lo notaron? Artículo primero constitucional dice que queda prohibida toda forma de discriminación. Voy a avanzar. ¿En qué artículo constitucional se menciona que el Estado, a través de la ley, protegerá el desarrollo de la familia? Ese ya lo vimos. Moisés me dice que lee. El cuarto, perfecto, Fátima. Edgar.
Ah, ¿quién más? Dylan, ajá, muy bien. Diego, muy bien, perfecto. Ok, para los que no me pusieron es el cuarto constitucional, porque dice ese artículo cuarto que las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Pero yo les platiqué que hablaba del número y espaciamiento de hijos y que teníamos derecho a la salud. Ok, entonces voy para la que sigue. Artículo que menciona la inviolabilidad de la libertad de escribir, publicar escritos sobre cualquier materia. También lo vimos. ¿Cuál es? Muy bien, el C, séptimo, excelente. El séptimo habla entonces de esa libertad de escribir, publicar escritos sobre cualquier materia. Perfecto, muchachos. Vamos más o menos porque estos se los tienen que aprender de alguna manera. Díganme, dime César, adelante. En vez de levantar. Era para escribir el mensaje, pero levanté la manita. Sí, me imaginé, no te preocupes, César. Artículo que enuncia que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. ¿Cuál será? Ese no lo vimos. Pero se los mencioné. El 14º, Alexandro el 28 y Carla. Carla, muy bien. Tú muy bien. La respuesta correcta es el artículo 23. Por favor, anótenlo en su cuaderno. Digan, pónganle, artículo 23. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Artículo 23. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y es el 23 constitucional. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Ok, continúo. Artículo que enuncia que como miembros de una sociedad se tiene libertad para decidir de manera responsable el número y el espaciamiento de hijos. Excelente, Moisés. Muy bien, Fátima, excelente. Es el artículo cuarto constitucional. Excelente. Siguiente pregunta. Como atributos del Estado mexicano, el artículo 40 de nuestra Constitución dice que formamos una república, representativa, democrática y federal. Perfecto. Muy bien, muchachos. Este concepto lo tienen que tener muy, muy claro porque es algo que preguntan regularmente en Comipems. Siguiente pregunta. Poder que se encarga de promulgar las leyes expedidas por el Congreso, así como de manejar la administración pública. ¿Quién promulga las leyes expedidas por el Congreso? ¿Quién maneja la administración pública del país? ¿El legislativo? Dylan me dice que el federal. Fátima, el poder judicial. ¿Quién se encarga de proclamar o de promulgar las leyes? Fíjense bien lo que dice ahí. Poder que se encarga de promulgar las leyes. Es el que dice qué es lo que se hace dentro del país y quién no. Es el poder, muy bien Ana Lucía, es el poder ejecutivo. Por favor, esta pregunta sí escríbanla
para que no se les olvide. El poder que se encarga de promulgar las leyes expedidas por el Congreso es el poder legislativo, así como de manejar la administración pública es el poder ejecutivo. O sea, el presidente de la República se encarga de promulgar las leyes expedidas por el Congreso. El poder que se encarga de promulgar las leyes expedidas por el Congreso, así como de manejar la administración pública, es el poder ejecutivo. Siguiente, y vamos más o menos en la misma línea, ¿eh? Este es el poder que se encarga de promulgar las leyes. Ahí, el poder ejecutivo. Listo, va. Es un poder colegiado, es decir, formado por un conjunto de diputados y senadores que tiene por cargo elaborar las leyes. ¿Quiénes son esos? Recuerden escribir en el chat. El poder colegiado, muy bien, es el poder legislativo, es el poder legislativo. Entonces, por favor, aquellas personas que no escribieron la letra correcta, por favor pónganme que el poder legislativo está conformado por la Cámara de Diputados y la de Senadores. Siguiente pregunta, ¿vale? Dice, está depositado en la Suprema Corte de Justicia, en los tribunales colegiados de circuito, en los tribunales unitarios de circuito y en los juzgados de circuito. Excelente, Moisés. Era lo único que nos faltaba, el poder judicial. Excelente, Fátima. Muy bien, Kevin. Ok, excelente. Bien, la historia, cultura, lengua y forma de gobierno son. La historia, cultura, lengua y forma de gobierno son. Elementos de la identidad nacional. Excelente, muchachos. Perfecto. Muy bien, perfecto. Hemos terminado con las preguntas que tienen que ver con artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora voy a pasar a la parte final del apunte de aquí y un video que preparé para que podamos cerrar la sesión del día de hoy. Muy bien, pues aquí en su libro, en la página 51, habla de mis libertades son derechos. Y dice aquí que la Declaración Universal de Derechos Humanos es un referente obligado que durante 70 años ha sido el ideal para que todas las personas puedan desarrollarse de manera integral. A fin de lograr este ideal, es responsabilidad de los gobiernos desarrollar medidas progresivas encaminadas a que se reconozcan y ejerzan de manera efectiva todas las libertades y derechos. Y esto tiene que ver con toda la serie de artículos que acabamos de revisar. Y la idea es que todos los seres humanos se puedan desarrollar de esta manera integral y que vayan poco a poco siendo esta justicia para todos. En otras palabras, los gobiernos son responsables de construir un orden social y político, nacional e internacional para que los derechos humanos sean efectivos. Es decir, deben de tomar medidas que garanticen todos los derechos económicos, sociales
y culturales, y para que todas las personas tengan acceso al ejercicio de sus libertades y de oportunidades para tener una vida digna. Y en este punto es muy importante conocer qué es una vida digna, ¿no? Y esta vida digna tendría que ver con esta parte económica, porque sin dinero, pues las familias no se pueden desarrollar. Sin un buen ambiente social, no estaríamos libres de delitos. Y sin una parte cultural, no podríamos nosotros de alguna manera ir desarrollando estas capacidades artísticas que tienen todos los seres humanos. Desde la apreciación del arte, de la cultura, del baile, de la música, que parte, por ejemplo, de lo que ustedes escuchan, de lo que ustedes ven, es parte cultural y que no tiene nada que ver con que tengamos que discriminar a personas que escuchan algún tipo de música o que observan algún tipo de arte, ¿no? Y todo esto, muchachos, y todas estas libertades y oportunidades para tener una vida digna. Dice, el ejercicio de tus libertades, como viste anteriormente, requiere de la autorregulación, pero antes que nada implica la preexistencia de condiciones que favorezcan la posibilidad de que puedas ejercerla. Y como viste en grados anteriores, estas condiciones no son otra cosa que las garantías de las cuales es responsable el gobierno. Precisamente por eso es que puse todos y cada uno de los artículos en este tema que se llama Mis libertades son derechos. Tenemos libertades como derechos, pero también tenemos estas obligaciones. Bien, les explico rápidamente antes de pasar al video lo que les coloqué yo en las cápsulas de YouTube de la semana. En realidad les puse estas dos cápsulas, que es libertad y autorregulación, que habla del tema 1 de autonomía y ejercicio de la libertad. Es una cápsula que dura 2 minutos y del cual me tienen que pues transcribir lo que viene aquí en esta lámina, en estos videos. Y en el video 2, actúo para vivir mi libertad en la escuela. Es un video que dura 5 minutos. Sí les pido por favor que sus resúmenes de estos dos videos sean lo más extensos posibles, porque tienen una duración muy cortita como para que los podamos entender. Y en la sesión en línea de esta semana coloqué este video que es de Carlos Casuga. Esto me lo van a incluir en el tema del día de hoy, mis libertades, mis derechos, para que pueda yo complementarlo. La conferencia dura 1 hora. Déjenme ver cuánto dura completo. Vamos a empezar en el minuto 2.2, por favor. Aquí nada más vamos a comenzar a ver el principio. 1 hora 40 minutos. Pero por favor les pido que pongan atención a algunos conceptos. Los primeritos los vamos a escribir aquí. Tuvieron la visión, la dicha de escoger este hermoso país. Muchas gracias por la presentación. Hemos de dar a japonesas. Espérenme tantito porque se supone que empezamos en el 2.2. Que vienen de la provincia mexicana. Primero yo quisiera presentarme. Mi nombre es Carlos Casuga Osaka. Soy hijo de unos inmigrantes japoneses que tuvieron la visión, la dicha de escoger este hermoso país y que con moldes japoneses me hicieron aquí en México. Gracias. Soy de fabricación japonesa, pero orgullosamente hecho en México. Esto me dio la gran oportunidad de vivir en un hogar netamente japonés, con idioma, costumbres, comida y tradiciones japonesas, y lógicamente desarrollarme en el medio nacional. Somos empresarios desde los 20 años. Empezamos con una pequeña fábrica de juguetes inflables, salvavidas, pelotas de playa, y con orgullo les puedo decir, jóvenes, que en mi juventud nos atrevimos a fabricar los 5 aros olímpicos de la Olimpiada de México, que fueron unos salvavidotas de 25 metros de diámetro cada una, las cuales se inflaron con helio y que ese 12 de octubre de 1968 se soltaron en esa época todavía cielo azul de la Ciudad de México. Y ahora estamos dirigiendo la empresa Yakult,
una empresa que gracias al consumo de muchos niños, de muchos jóvenes de la República Mexicana, tenemos la fortuna de estar vendiendo más de 3.500.000 frasquitos diarios y seguimos creciendo. Pero para tener una familia de calidad, una institución de calidad, una agencia de calidad, un país de calidad, lo primero que tienes que hacer es empezar contigo mismo y con tu gente de ir formando hombres de calidad total. Y para ello se necesitan seguir 4 pasos. El primer paso es del bien ser, del ser puntuales, del ser honestos, del ser disciplinados, del ser trabajadores, del ser estudiosos, del ser cariñosos. Si aquí somos 300 gentes y empezásemos la conferencia 10 minutos tarde, son 300 por 10 serían 3.000 minutos. 3.000 minutos entre 60 minutos que tiene cada hora, se hubiesen perdido 50 horas y las pierde nuestro México. Ok, bien, nada más es la introducción para que ustedes sepan de qué va a tratar. Por favor, en su resumen, más bien no me gustaría que hicieran resumen, me gustaría que hicieran una reflexión del video. Tiene que venir el bien ser, el bien hacer, el bien tener, el bien estar, que son los 4 preceptos que maneja la conferencia. Y quiero que me anoten, por favor, algunos de los consejos que da Carlos Kazuga, por ejemplo, para el ahorro y cómo es que ustedes implementarían. La pregunta es, ¿cómo ustedes implementarían lo que dice Carlos Kazuga a su vida personal? Y esto por lo siguiente, estamos en una materia que se llama formación cívica y ética. Y formar personas no es nada fácil. ¿Por qué? Porque depende de sus convicciones. Y este material lo que pretende es que ustedes tengan información para poder tomar decisiones. ¿Sale? Por favor, en este momento me van a colocar su asistencia en el chat. ¿Ya se dieron cuenta que ya es hora? Colóquenme su asistencia en el chat para poder terminar nuestra sesión. Recuerden que tienen que apurarse porque si no se dejan de grabar las participaciones. Nos vemos regresando de vacaciones. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Espero que descansen, que tengan un desconecte de todo este, estrés que han tenido con estas plataformas. Nos vemos, Dios mediante, regresando en enero. Nosotros nos veríamos el 13 de enero. Sin embargo, sigan pendientes de sus plataformas por cualquier aviso que tengamos con anticipación. Cuídense mucho. Que tengan muy, muy bonito fin de año. Gracias, maestro, igualmente. Igualmente, profe. Gracias, maestro. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego, maestro, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, maestro. Cuídate mucho, Fátima. Gracias, maestro. Feliz Navidad. Gracias, Fátima, igualmente.